Dicen que el llanto solo se escucha por la noche. Suave, casi imperceptible, surge de las profundidades de la oscuridad, primero como un susurro del viento, luego convirtiéndose en sollozos prolongados y desgarradores. Aquellos que han oído ese sonido afirman que sentían un frío helado que les aprisionaba el corazón, infundiéndoles un miedo inexplicable. Era La Llorona. En el pequeño pueblo mexicano de Santa María, esos lamentos nocturnos se habían convertido en algo común. Los ancianos recordaban la antigua leyenda de una mujer vestida de blanco que vagaba por el río buscando a sus hijos perdidos. Decían que verla era una mala señal, que su presencia no traía nada bueno. Manuel conocía esa historia desde su infancia. Su abuela se la contaba cada vez que se negaba a irse a la cama, pero esas solo eran historias para asustar a los niños, pensaba, o al menos eso creía. El pueblo de Santa María siempre había parecido un lugar tranquilo y pacífico. Las tradiciones centenarias se mezclaban con la modernidad, creando la sensación de un círculo de tiempo cerrado, donde nada cambiaba durante décadas. Sin embargo, últimamente, los habitantes habían empezado a notar cosas extrañas. Los animales estaban inquietos. Más perros callejeros aparecían por las calles y por las noches una niebla densa flotaba sobre el río, de la que surgía un llanto tenue. Manuel, ahora un hombre adulto, trabajaba como obrero y recientemente había terminado un gran proyecto en otra parte del país. Al regresar a su pueblo natal, notó los cambios. Los habitantes locales se habían vuelto más callados y reservados. En las tabernas ya no se reían como antes, y en las calles se oían susurros cuando alguien mencionaba el llanto nocturno. Manuel intentó hablar de ello con su abuela, pero ella simplemente se persignó y susurró: «Es la Llorona, mi niño. Ha regresado». Al principio, él no le dio importancia. Todas esas historias no eran más que productos de la imaginación de ancianos asustados. Pero pronto, él mismo comenzó a notar lo inexplicable. Una noche, regresando a casa desde el trabajo por un puente sobre el río, escuchó algo extraño. El sonido era apenas audible, pero tan inusual que Manuel se detuvo. Un leve gemido, como si el viento susurrara sobre las aguas, y luego el grito de un niño. Manuel se quedó paralizado, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Apresuró el paso por el puente y volvió a casa, pero esa noche no pudo dormir. Sentía que alguien lo observaba desde afuera, y eso le provocaba escalofríos. A la mañana siguiente, Manuel decidió que lo ocurrido no era más que el resultado de su mente cansada. El trabajo y los viajes nocturnos, sin duda, habían afectado su psique. Sin embargo, la idea de que alguien lo estuviera observando no lo abandonaba. Santa María era un pueblo donde parecía que todos sabían todo sobre todos. Por eso, los rumores se esparcían rápidamente. Unos días después, Manuel escuchó a sus vecinos hablar sobre extraños acontecimientos cerca del río. Se decía que una mujer había visto un fantasma, una figura vestida de blanco que estaba junto al agua, con la cabeza inclinada hacia abajo, y de cuya capucha salían sollozos tenues. La abuela de Manuel, una mujer que había visto mucho en su vida, se volvió cada vez más nerviosa. Apenas salía de casa, y cuando Manuel mencionaba las extrañezas del pueblo, ella solo lo miraba con preocupación y repetía que la Llorona había vuelto por nuevas víctimas. «Esa mujer», susurraba la abuela, «busca a sus hijos. Cada vez que su llanto se hace más fuerte, significa que ya está cerca. Cuidado, Manuel. No te acerques al río de noche y no respondas a su llamado.
La Llorona puede engañar incluso al más valiente. Una vez que la oyes, ella te seguirá hasta el final. Manuel no creía en supersticiones. Para él, solo eran viejos temores que los ancianos pasaban de generación en generación. Pero una noche sucedió algo que lo hizo dudar de su escepticismo. Una noche, después de una reunión con amigos, volvió a pasar cerca del río. Era una noche oscura y solo la luna iluminaba débilmente el agua. De repente, sintió una fría brisa acariciar su cuello, como si un viento helado viniera desde abajo. Y entonces lo oyó de nuevo, el llanto, esta vez mucho más fuerte que la vez anterior. Manuel se quedó inmóvil, mirando a su alrededor. Le pareció ver algo moverse en la distancia, cerca de la orilla del río. Una figura vestida de blanco estaba junto al agua. Su largo cabello caía sobre su rostro, ocultándolo, y sus manos, torcidas y pálidas, se extendían hacia el río, como buscando algo. Manuel se quedó congelado, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Quería correr, pero sus piernas no respondían. De repente, la figura levantó la cabeza. Debajo de la cascada negra de cabello, unos ojos llenos de dolor y odio lo miraban. Todo alrededor se quedó en silencio, demasiado silencioso. Incluso el viento había cesado. Y entonces ella habló. «Mis hijos», susurró a través de sus lágrimas. «¿Los has visto?». Esa voz penetró directamente en el alma de Manuel. Sintió cómo su sangre se helaba en sus venas y apenas pudo articular una palabra. «No». La mujer continuó llorando. Sus sollozos se hicieron más fuertes y más fuertes, hasta que se convirtieron en algo aterradoramente agudo. En ese momento, Manuel pareció salir de su estado de estupor y corrió. No recordaba cómo llegó a casa. La puerta se cerró tras él con un fuerte golpe, y solo entonces se sintió a salvo. Pero incluso en casa no podía deshacerse de la sensación de que algo había salido mal. Desde entonces, la vida de Manuel cambió. Le parecía que la Llorona no lo dejaba en paz. El llanto comenzaba a aparecer con más frecuencia, incluso cuando estaba lejos del río. A veces lo escuchaba en la calle, a veces en sus sueños, y a veces justo detrás de la puerta de su habitación. Su abuela, al notar que su nieto se volvía cada vez más tenso y ansioso, decidió buscar ayuda de la bruja local, Doña Esperanza, una mujer a la que todos en el pueblo temían, pero a quien acudían cuando se trataba de temas de magia y maldiciones. Doña Esperanza vivía en las afueras de Santa María, en una casa cubierta de enredaderas y rodeada de viejos árboles. Cuando Manuel y su abuela llegaron a su casa, ella ya sabía por qué habían venido. «Siento su presencia», dijo con una voz baja y profunda. «La Llorona te está vigilando. Te ha elegido como su conductor en este mundo. No puedes simplemente ignorarla. Necesitas limpiar tu alma y el lugar donde la viste». Manuel era escéptico, pero cuando Doña Esperanza tomó su mano, sintió que no podía resistirse. La vieja mujer se comprometió a realizar un ritual para protegerlo de la maldición de la Llorona. La noche del ritual, ella le ordenó que fuera al mismo lugar, junto al río donde la había encontrado por primera vez. Llegaron tarde en la noche. Doña Esperanza encendió velas y comenzó a rezar en un idioma antiguo que Manuel no entendía. Mezcló hierbas y empezó a quemarlas, esparciendo un denso humo a su alrededor. Manuel estaba de pie, sintiendo una extraña inquietud. De repente, la niebla empezó a espesarse, como si una fuerza invisible se aproximara desde el agua. Del humo apareció nuevamente la figura de la Llorona, pero esta vez su llanto era suave y más siniestro.
Ella miraba directamente a Manuel, como si lo invitara a acercarse. Doña Esperanza rápidamente arrojó al aire un puñado de hierbas que chisporrotearon como si el fuego hubiera tocado el agua. La Llorona se detuvo, luego comenzó a desvanecerse en la noche. «Esto no ha terminado», susurró doña Esperanza, secándose la frente. «Pero por un tiempo te dejará en paz. Ten cuidado y no te acerques al río. Su poder es grande y su dolor nunca se calmará». Pasaron algunas semanas y la vida de Manuel parecía volver a la normalidad, pero un profundo miedo había anidado en su corazón. Sabía que la Llorona todavía estaba cerca, aunque no pudiera oírla. A veces captaba su imagen en el borde de su visión cuando pasaba junto a un espejo o miraba por la ventana. Una noche, mientras dormía, tuvo una pesadilla. En ese sueño, estaba nuevamente junto al río, pero esta vez había niños a su lado. Lo agarraban de las manos, llorando y llamando a su madre. De repente, la Llorona apareció desde el agua y empezó a llamarlos por su nombre. Los niños gritaron y corrieron hacia ella, y Manuel se quedó solo en la orilla. Se despertó sudoroso y temblando. Le pareció que el sueño era algo más que una simple visión. Era una señal. La Llorona seguía persiguiéndolo y ahora estaba más cerca que nunca. Los días pasaron, pero las pesadillas y las visiones no abandonaban a Manuel. Su sueño se volvía cada vez más inquietante y cada noche soñaba con los mismos niños, gritando y estirando los brazos hacia la Llorona. Comenzó a preguntarse si sería capaz de soportar tanta presión. Nunca en su vida se había sentido tan impotente. En el pueblo comenzaron a ocurrir eventos extraños. Personas desaparecían sin dejar rastro, y aunque la mayoría atribuía esto a criminales errantes, algunos susurraban que era obra de la Llorona. Al fin y al cabo, su leyenda siempre iba acompañada de muertes y desapariciones. Los rumores se esparcían y el miedo que se apoderaba de Santa María se intensificaba. Manuel ya no era el escéptico que había sido antes. No podía ignorar las señales que veía por todas partes. Le parecía que cada rincón oscuro, cada susurro del viento e incluso las sombras en la pared de su casa formaban parte de esta pesadilla. Sentía que su vida estaba a punto de desmoronarse. Una noche, mientras estaba sentado en una habitación oscura, mirando una vela encendida que ardía lentamente, alguien llamó a la puerta. Era un golpe débil, apenas audible, que podría haberse ignorado fácilmente, pero algo en ese golpe captó su atención. El corazón de Manuel se encogió de terror. Sabía que no podía ser solo un vecino o un transeúnte al azar. El llanto de la Llorona se hizo más fuerte, como si estuviera muy cerca. Manuel se levantó y, acercándose lentamente a la puerta, sintió como su cuerpo temblaba. Su mente le decía que no la abriera, pero algo en su interior lo obligaba a hacerlo. Cuando abrió la puerta, vio en el umbral a una mujer vestida de blanco. La Llorona estaba frente a él, su rostro oculto en la sombra, pero su llanto era claro y fuerte. Ella no se movió, pero su presencia era insoportable. Manuel comprendió que ahora no había escapatoria. Este era su último aviso. Su poder era demasiado grande y ella no iba a dejarlo en paz. «¿Dónde están mis hijos?», susurró la Llorona, y su voz atravesó a Manuel, haciéndolo quedar petrificado. No sabía qué responder. Su cuerpo se había entumecido y su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. La Llorona dio un paso adelante. Sus manos se extendieron hacia él y de repente todo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Al despertarse, Manuel se encontró a sí mismo en la orilla del río.
La niebla rodeaba todo a su alrededor y solo el chapoteo del agua le recordaba que estaba junto a la corriente. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Delante de él estaba la Llorona, y su silueta apenas era visible a través de la densa niebla. «Tus hijos no están aquí», finalmente dijo, esforzándose por no mostrar miedo. Ella no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante. Sus sollozos se hicieron más fuertes y el agua alrededor de sus pies empezó a hervir. Manuel entendió que no estaba en el mundo real, sino en algo entre la realidad y su pesadilla. Estaba en su dominio, donde su vida no era más que una gota en el océano del sufrimiento de la Llorona. «No podrás llevarme», dijo, aunque en su interior no estaba seguro de ello. Ella se detuvo por un momento y luego su llanto resonó de nuevo sobre el río. De repente, Manuel sintió que algo lo arrastraba hacia el agua. Era una fuerza invisible que lo obligaba a acercarse paso a paso a las aguas heladas del río. Luchaba contra ese sentimiento, tratando de mantenerse en su lugar, pero no podía resistir. Sus piernas ya no le respondían. El agua ya le llegaba a las rodillas, fría y pegajosa, como si el río mismo tratara de atraerlo hacia sus profundidades. «Mis hijos me esperan», susurró la Llorona. Sus ojos brillaban en la penumbra. Dio otro paso adelante y Manuel sintió que todo su cuerpo empezaba a sumergirse en el agua. Entró en pánico, comprendiendo que este era el fin. Pero en ese momento apareció una figura en la orilla. Era Doña Esperanza. En sus manos llevaba una cruz y un pequeño cuenco de agua. Comenzó a rezar, dirigiendo la luz de una vela hacia la Llorona. La mujer vestida de blanco gritó, y su silueta comenzó a desvanecerse poco a poco. «Vete, alma maldita», dijo Doña Esperanza, levantando la cruz hacia la Llorona. La niebla empezó a desaparecer, y con ella también desapareció la Llorona. Su llanto se desvaneció hasta que se perdió en la noche. Cuando todo se calmó, Manuel lentamente subió a la orilla. Su cuerpo estaba agotado y su mente apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Doña Esperanza se acercó a él y lo ayudó a levantarse. «Estuviste cerca de la muerte», dijo mientras le secaba la frente. «Pero la Llorona no puede quedarse en este mundo para siempre. Volverá, pero ahora estás protegido». Manuel asintió en silencio, dándose cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Sentía que, aunque había escapado de la muerte, la sombra de la Llorona siempre lo seguiría. Su sufrimiento y dolor seguían viviendo en este mundo, y ella no descansaría hasta encontrar a sus hijos. Sin embargo, sabía una cosa: ahora estaba preparado para luchar. Fuerzas que ni siquiera sabía que tenía se habían despertado en él. Era alguien que había sobrevivido a un encuentro con la Llorona, y ahora su destino estaba irremediablemente ligado a esa antigua leyenda. Pasaron meses y Santa María empezó a volver a su vida habitual, pero en el silencio de las noches aún se podían escuchar los débiles ecos de los sollozos a lo largo del río. Manuel, habiendo regresado a su vida normal, aún guardaba en su memoria la noche terrible. Ahora sabía que la Llorona no era solo una leyenda, era una realidad, parte de la oscuridad que vivía junto a ellos. Pero ya no tenía miedo. Con cada día que pasaba, su fuerza crecía, y sabía que, si la sombra de la Llorona regresaba por él, estaría listo para enfrentarla cara a cara.